Hola, bienvenidos a la lectura de hoy. Hoy nos toca leer el día 130 y empezamos con el devocional. Dice así: cosecharás mucho más de lo que siembras. Walter Nishoka sabía que el servicio en el hotel hawaiano donde comía el brunch los miércoles era bueno, pero descubrió lo bueno que era cuando se le ofreció algo que seguro no estaba en el menú: uno de los riñones del propio camarero. El señor Nishoka, de 70 años, era un empresario local que estaba gravemente enfermo a causa de una insuficiencia renal que padecía, y los médicos le habían dicho que necesitaba urgentemente un trasplante. Había casi renunciado a la esperanza de encontrar un órgano compatible hasta que el camarero José Rocasa, de 52 años, ofreció uno de los suyos. Nishoka comentó: no iba a sobrevivir mucho tiempo y los médicos habían dicho que era poco probable que pudiera encontrar a tiempo un órgano compatible. Pero con un buen hombre aquí y con mucha ayuda de arriba, ahora estoy bien, vivo y bien. El señor Nishoka había frecuentado el hotel durante 22 años y a lo largo de ellos José Rocasa había servido su mesa. Rocasa recordaba que siempre había sido muy considerado y simpático y había dado propinas generosamente. Solo quería ayudarlo, aseguró. Durante años hemos tenido una amistad en la que él viene a almorzar y yo hago todo lo posible por hacerle feliz y siempre me corresponde siendo bueno conmigo. Por supuesto, le dije, no se preocupe, le puedo dar un riñón. El señor Nishoka sembró generosidad y cosechó generosidad. Hoy vemos que cosechas lo que siembras, cosechas más tarde lo que siembras, cosechas más de lo que siembras. Vamos a leer el Salmo 58 del 1 al 11. Y dice así: ¿acaso ustedes, gobernantes, proclaman la justicia y juzgan con rectitud a los seres humanos? No, ustedes a plena conciencia cometen injusticias y la violencia de sus manos se esparce en el país. Los malvados se descarrían desde que nacen, desde el vientre materno se desvían los mentirosos. Su veneno es como el de las serpientes, como el de una cobra que cierra su oído para no escuchar la música de los encantadores del diestro en hechizos. Rómpeles, oh Dios, los dientes, arráncales, Señor, los colmillos a esos leones, que desaparezcan como el agua que se derrama, que se rompan sus flechas al tensar el arco, que se disuelvan como babosa rastrera, que no vean la luz del sol cual si fueran abortivos, que sin darse cuenta ardan como espinos, que el vendaval los arrastre, estén verdes o secos. El vendaval los arrastre, estén verdes o secos. Se alegrará el justo al ver la venganza, al empapar sus pies en la sangre del malvado. Dirá entonces la gente: ciertamente los justos son recompensados, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. El comentario de Salmos dice así: siembra justicia. Más de 800,000 personas, principalmente mujeres y niños, son víctimas de trata para explotación sexual cada año en este nefasto comercio. Actualmente hay 2.8 millones de personas bajo esta forma de esclavitud moderna. Casi todos los días leemos noticias de las atrocidades llevadas a cabo por el Daesh y otros regímenes malvados. En palabras de The Message, el salmista se opone a esta clase de injusticia. ¿Es esto una manera de dirigir el país? ¿Hay un político honesto en esta casa? Clama contra los gobernantes que no hablan con justicia, cuyos corazones traman la injusticia y cuyas manos a la violencia abren camino. Son calderos del mal, haciendo tratos con los demonios y hablan mentiras. Ignoran los gritos de aquellos que desean la justicia, tanto los seres humanos como Dios mismo, porque son como una cobra que se hace la sorda para no escuchar la música del mago, del diestro en encantamientos. El liderazgo es clave en cualquier sociedad. Un líder que siembra injusticia cosechará terribles consecuencias. Estén sembrando veneno. Su veneno es como el de las serpientes. Ellos crean una sociedad inestable y con el tiempo acabarán siendo arrastrados. Cuando esto suceda, habrá un gran alivio por todas partes. Ellos cosechan lo que siembran. Del mismo modo, los justos son recompensados. Cuando vemos este principio en el trabajo, decimos: hay un Dios. A menudo la cosecha sucederá mucho más tarde que la siembra. Incluso si tenemos que esperar hasta el juicio final, este salmo nos recuerda que se hará justicia. El juicio de Dios es bueno, emana de su amor. Dios valora a cada uno de nosotros tanto que se preocupa por cómo nos tratamos unos a otros.
En última instancia, la injusticia no triunfará, la justicia prevalecerá y los justos se alegrarán. Señor, ayúdame a hacer todo lo posible para sembrar justicia en este mundo. Ayúdame a luchar contra la injusticia, donde quiera que la vea. Vamos a leer Juan en el capítulo 6, del 1 al 24. Y dice así: Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del lago de Galilea o del Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque venían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaban muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venían hacia él, dijo a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 6 meses de trabajo podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron. Los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así que recogieron los pedazos que habían sobrado de los 5 panes de cebada y llenaron 12 canastas. Al ver la señal milagrosa que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad este es el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña solo. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago, subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido, y Jesús todavía no se les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba agitado. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua, y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo, y enseguida la barca llegó a la playa, al lugar que se dirigían. Al día siguiente, la multitud que estaba aún en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos habían embarcado solos. Lo supieron porque ahí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Dice el comentario de Juan: siembra generosamente. Por supuesto, hay muchísimas lecciones que aprender de los acontecimientos sucedidos en la vida de Jesús. Una de ellas es el principio de los que siembran generosamente también cosecharán generosamente. Jesús alzó la vista y vio una gran multitud acercándose a él. Preguntó a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Él preguntó esto para agrandar la fe de Felipe. La fe es como un músculo, crece al ejercitarse. Aunque Jesús hizo la pregunta, en realidad él ya sabía lo que iba a hacer. Esto demuestra que está bien hacer preguntas a las que ya conoces la respuesta. De hecho, cuando ejercí como abogado, me enseñaron que hiciera solamente preguntas a las que ya conocía la respuesta. Esto lo dice entre paréntesis. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos señaló: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? El acto de generosidad de este muchacho nunca será olvidado. Jesús es capaz de hacer mucho con poco. El muchacho dio generosamente todo lo que tenía. No fue mucho, fue como una gota en un balde para una multitud como aquella. Sin embargo, se multiplicó en las manos de Jesús. Por lo menos 5,000 fueron alimentados y sobró mucho. Jesús les pidió: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Si hacía falta un fundamento bíblico para justificar que no hay que desperdiciar la comida, aquí está. Siempre parece un desperdicio terrible tirar la comida innecesariamente. El mundo produce suficientes alimentos para sustentar a todos. Sin embargo, 870 millones de personas, entre paréntesis, 1 de cada 8 de la población mundial, sufren de desnutrición crónica.
Al mismo tiempo, alrededor de un tercio de los alimentos producidos en el mundo para consumo humano cada año, aproximadamente 1.300 millones de toneladas, se desperdician o se dañan. Necesitamos poner en obra urgentemente lo mandado por Jesús, tanto individual como colectivamente. No se desperdicie nada. Lo que le das a Jesús se multiplica. El apóstol Pablo escribió: recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Esto lo dice 2 Corintios 9:6. Haz que sea tu objetivo ser la persona más generosa que conoces. Sé generoso con tu dinero, tus posesiones, tu tiempo y tu amor. Nunca podrás superar a Dios en generosidad. Cuanto más das, más cosecharás y más disfrutarás del favor de Dios en tu vida. Inmediatamente después de este asombroso milagro de la alimentación de los 5,000, los discípulos se encontraron en medio de una tempestad. Jesús llama a sus discípulos a pasar de una fe basada en un milagro visible que satisfizo sus necesidades físicas a una fe basada en la confianza total en Él y sus palabras. Jesús camina milagrosamente sobre el agua hacia ellos. Estaban aterrados, pero Él exclamó: no tengan miedo, yo estoy aquí. Seguir a Jesús no siempre es fácil. En la vida hay tormentas y desafíos, pero la presencia de Jesús con nosotros es transformadora. No es de extrañar que la multitud fuera a buscar a Jesús. Gracias, Jesús, porque lo que te doy lo multiplicas. Señor, ayúdame a ser generoso con todo: dinero, posesiones, hospitalidad y tiempo. Vamos a leer Jueces 9, del 1 al 57. Y dice así: Abimelec, hijo de Jerubal, fue a Siquén a ver a los hermanos de su madre. Entonces dijo a ellos y a todo el clan de su madre: pregúntenles a todos los habitantes de Siquén, ¿qué les conviene más? ¿Que todos los 70 hijos de Jerubal los gobiernen, o que los gobierne un solo hombre? Acuérdense de que yo soy de la misma carne y sangre que ustedes. Cuando los hermanos de su madre comunicaron todo esto a los habitantes de Siquén, estos se inclinaron a favor de Abimelec, porque dijeron: él es nuestro hermano. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berit, con lo cual Abimelec contrató a unos maleantes sin escrúpulos para que lo siguieran. Fue a Ofra, a la casa de su padre, y sobre una misma piedra asesinó a sus 70 hermanos, hijos de Jerubal. Pero Jotán, el hijo menor de Jerubal, se escondió y logró escaparse. Todos los habitantes de Siquén y Bet-Miló se reunieron junto al gran árbol y la piedra sagrada que está en Siquén para coronar como rey a Abimelec. Cuando Jotán se enteró, subió a la cima del monte Gerizim y les gritó bien fuerte: escúchenme, habitantes de Siquén, para que Dios los escuche a ustedes. Un día los árboles salieron a ungir un rey para sí mismos y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Pero el olivo respondió: ¿he de renunciar a darme aceite, con el cual se honra a los dioses y a los hombres, para ir a mecerme sobre los árboles? Después los árboles dijeron a la higuera: reina sobre nosotros. Pero la higuera respondió: ¿he de renunciar a mi fruto, tan bueno y dulce, para ir a mecerme sobre los árboles? Luego los árboles dijeron a la vid: reina sobre nosotros. Pero la vid les respondió: ¿he de renunciar a mi vino, que alegra a los dioses y a los hombres, para ir a mecerme sobre los árboles? Por último, todos los árboles dijeron al espino: reina sobre nosotros. Pero el espino respondió a los árboles: si de veras quieren ungirme como su rey, vengan y refúgiense bajo mi sombra. Pero si no, que salga fuego del espino y consuma los cedros del Líbano. Ahora bien, ¿han actuado ustedes con honradez y sinceridad al coronar rey a Abimelec? ¿Han sido justos con Jerubal y su familia y lo han tratado como se merecía? Mi padre luchó por ustedes y arriesgando su vida los libró del poder de los madianitas. Pero hoy ustedes se han rebelado contra la familia de mi padre. Han matado a sus 70 hijos sobre una misma piedra y han hecho a Abimelec, hijo de su esclava, el rey de los habitantes de Siquén, solo porque él es pariente de ustedes. Si hoy han actuado con honradez y sinceridad hacia Jerubal y su familia, que sean felices con Abimelec y que también él lo sea con ustedes. Y si no, habitantes de Siquet y Bet-Miló, que salga fuego de Abimelec y los consuma a ustedes, y que salga fuego de ustedes y consuma a Abimelec. Luego Jotán escapó, huyendo hasta Ver. Ahí se quedó a vivir porque le tenía miedo a su hermano Abimelec.
Abimelec había ya gobernado a Israel 3 años, cuando Dios interpuso un espíritu maligno entre Abimelec y los habitantes de Siquén, quienes lo traicionaron. Esto sucedió a fin de que la violencia contra los 70 hijos de Jerubal y el derramamiento de su sangre recayera sobre su hermano Abimelec, que los había matado, y sobre los habitantes de Siquén, que habían sido sus cómplices en ese crimen. Los habitantes de Siquén tenían emboscadas en las cumbres de las colinas y asaltaban a todos los que pasaban por ahí. Pero Abimelec se enteró de todo esto. Aconteció que Gaal, hijo de Ebed, llegó a Siquén junto con sus hermanos, y los habitantes de aquella ciudad confiaron en él. Después de haber salido a los campos y recogido y pisado las uvas, celebraron un festival en el templo de su Dios. Mientras comían y bebían, maldijeron a Abimelec. Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿Quién es Abimelec y por qué nosotros los siquenitas debemos someternos a él? ¿No es acaso el hijo de Jerubal y no es Zebul su delegado? Que sirvan a los hombres de Hamor, el padre de Siquén. ¿Por qué habremos de servir a Abimelec? Si este pueblo estuviera bajo mis órdenes, yo echaría a Abimelec. Le diría: reúne a todo tu ejército y sal a pelear. Zebul, el gobernador de la ciudad, se enfureció cuando oyó lo que decía Gaal, hijo de Ebed. Entonces envió en secreto mensajeros a Abimelec, diciéndole: Gaal, el hijo de Ebed, y sus hermanos han llegado a Siquén y están instigando a la ciudad contra ti. Ahora bien, levántense tú y tus hombres durante la noche y pónganse al acecho en los campos. Por la mañana, a la salida del sol, lánzate contra la ciudad. Cuando Gaal y sus hombres salgan contra ti, haz lo que más te convenga. Así que Abimelec y todo su ejército se levantaron de noche y se pusieron al acecho cerca de Siquén, divididos en 4 compañías. Gaal, hijo de Ebed, había salido y estaba al pie de la entrada de la puerta de la ciudad, precisamente cuando Abimelec y sus soldados salían de donde estaban al acecho. Cuando Gaal los vio, dijo a Zebul: Mira, viene bajando gente desde las cumbres de las colinas. Confundes con gente las sombras de las colinas, respondió Zebul. Pero Gaal insistió diciendo: Mira, viene bajando gente por la colina central, y otra compañía viene por el camino de la encina de los adivinos. Entonces Zebul dijo: Tú decías: ¿quién es Abimelec para que nos sometamos a él? Pues bien, ¿dónde están ahora tus fanfarronerías? ¿No son esos los hombres que tú despreciabas? Sal y lucha contra ellos. Gaal salió al frente de los habitantes de Siquén y peleó contra Abimelec. Pero éste los persiguió, y en la huida muchos cayeron muertos por todo el camino hasta la entrada de la puerta. Abimelec se quedó en Aruma, y Zebul expulsó de Siquén a Gaal y a sus hermanos. Al día siguiente, el pueblo de Siquén salió a los campos y fueron a contárselo a Abimelec. Entonces Abimelec tomó a sus hombres, los dividió en 3 compañías y se puso al acecho en los campos. Cuando vio que el ejército salía de la ciudad, se levantó para atacarlo. Abimelec y las compañías que estaban con él se apresuraron a ocupar posiciones a la entrada de la puerta de la ciudad. Luego 2 de las compañías arremetieron contra los que estaban en los campos y lo derrotaron. Abimelec combatió contra la ciudad durante todo aquel día, hasta que la conquistó matando a sus habitantes. Arrasó la ciudad y esparció sal sobre ella. Al saber esto, los señores que ocupaban la torre de Siquén entraron en la fortaleza del templo de El-Berit. Cuando Abimelec se enteró de que ellos se habían reunido ahí, él y todos sus hombres subieron al monte de Salmón, tomó un hacha, cortó algunas ramas y se las puso sobre los hombros. A los hombres que estaban con él les ordenó: rápido, hagan lo mismo que me han visto hacer. Todos los hombres cortaron ramas y siguieron a Abimelec hasta la fortaleza, donde amontonaron las ramas y les prendieron fuego. Así murió toda la gente que estaba dentro de la torre de Siquén, que eran como 1000 hombres y mujeres. Después Abimelec fue a Tebes, la sitió y la capturó. Dentro de la ciudad había una torre fuerte, a la cual huyeron todos sus habitantes, hombres y mujeres. Se encerraron en la torre y subieron al techo. Abimelec se dirigió a la torre y la atacó. Pero cuando se acercaba a la entrada para prenderle fuego, una mujer arrojó sobre la cabeza de él una piedra de moler y le partió el cráneo. De inmediato llamó a Abimelec a su escudero y ordenó: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, lo mató una mujer. Entonces su escudero clavó la espada y así murió. Cuando los israelitas vieron que Abimelec estaba muerto, regresaron a sus casas. Fue así como Dios castigó a Abimelec por el crimen que había cometido contra su padre al matar a sus 70 hermanos.
Además, Dios hizo que los hombres de Siquén pagaran por toda su maldad. Así cayó sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerubal. Y esto dice el comentario de Jueces 9 del 1 al 57. Siembra lealtad. A lo largo de los años he notado que aquellos que siembran la lealtad a sus líderes cosechan un alto grado de lealtad cuando ellos mismos llegan a posiciones de liderazgo. Por otro lado, aquellos que se niegan a estar bajo el liderazgo de otra persona y provocan problemas, invariablemente cosechan la misma actitud de deslealtad si ellos mismos llegan a una posición de liderazgo. En este pasaje vemos las consecuencias desastrosas de la deslealtad de Abimelec a su padre y a sus hermanos. Abimelec sembró violencia. Contrató a unos maleantes sin escrúpulos. Asesinó a sus 70 hermanos. El único sobreviviente fue el más joven que logró esconderse. Nuevamente vemos este principio bíblico en acción. Cosechamos lo que sembramos. Abimelec sembró deslealtad y violencia, y así cosechó deslealtad y la violencia. Al principio estaba confabulando con los señores de Siquén, pero 3 años más tarde surgió un mal sentimiento entre Abimelec y los señores de Siquén, quienes actuaron traicioneramente contra Abimelec. Abimelec cosechó lo que había sembrado. Los líderes de Siquén lo traicionaron. Esto sucedió a fin de que la violencia contra los 70 hijos de Jerubel y el derramamiento de su sangre recayera sobre su hermano Abimelec, que los había matado, y sobre los señores de Siquén, que habían sido sus cómplices en ese crimen. Abimelec no mostró lealtad al pueblo de Siquén. Los usaba cuando los necesitaba. Sin embargo, no dudó en eliminarlos. En última instancia, todos cosecharon lo que habían sembrado, y Abimelec fue asesinado sin gloria poco después. El escritor lo resume todo. Dios le pagó a Abimelec con la misma moneda por el crimen que había cometido contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Además, Dios hizo que los hombres de Siquén pagaran por toda su maldad. Señor, ayúdanos a ser leales entre nosotros en la iglesia, en el lugar de trabajo, con nuestras familias y con nuestras amistades. Ayúdanos como comunidad a sembrar verdad, justicia, generosidad y lealtad. Pipa añade de Jueces 9 del 1 al 57. Qué triste ver la destrucción de la familia de Gedeón, Jerubal. Creo que él necesitaba haber leído el libro Él y ella, y el libro para padres de familia de Nikki y Silali, y haber trabajado un poco más en esas áreas de su vida. Listo, terminamos con esto la lectura del día de hoy. Espero que haya sido de tu agrado y que Dios haya hablado a tu vida a través de estos pasajes.